Bueno, le damos la bienvenida a este nuevo ciclo, así que hoy le vamos a contar cómo es la propuesta. Ustedes vieron que esto de empezar a ser sabio, armonizar, empieza a ser un proceso en cada uno de nosotros, que no es que solamente hacemos una técnica, sino que empiezan a pasar cosas en nuestra maduración personal. Y nosotros creemos que con más razón el punto cuando uno empieza a transmitir algo es cuando uno tiene la mayor comprensión, cuando realmente lo asume y crece más con eso que uno empieza a dar. Así que por eso los invitamos a hacer sobre todo una experiencia de vida, de caminar esto más como un trabajo interno. O sea, nosotros les queremos dar los fundamentos para que ustedes puedan un día transmitir sabio, dando el curso, pero sobre todo que sea para ustedes un trabajo, un camino de crecimiento, como ha sido para nosotros cada etapa. O sea, nosotros vamos pasando de una etapa a otra, después que algo madura, que entendemos cosas, que comprendemos, y entonces después se plasma. Así que bueno, todo es también variable, por eso hace poco en el nivel 2 hubo algunas modificaciones, y esto también seguramente este es el primer mojón y después irá madurando y cambiando. Pero creo que nos entusiasma la posibilidad de ver en ustedes después el proceso sobre todas las cosas. Así que le vamos a contar de qué se trata. Saben que yo fui de sorpresa tras sorpresa, porque para mí fue una sorpresa haber descubierto el testeo. Después fue una sorpresa saber que Ethel, que no estaba en la medicina, también descubrió el testeo. Y el hecho de habernos potenciado en el entusiasmo y en la investigación de esto, digamos, para mí fue una sorpresa que se pudiera armonizar. Cuando nos encontrábamos con ella los fines de semana, generalmente, siempre yo le decía, pero fíjate lo que pasó con la perrita, fíjate lo que pasó con esto, fíjate, ¿no? Distintas experiencias que iba teniendo, y hasta que, bueno, nos animamos digamos, a desarrollarlo como técnica esto. Y al principio yo tenía la idea de hacerlo solo para médicos. Posteriormente, viendo que esto no produce ningún efecto secundario, que no necesitamos medicamento, que es una técnica muy simple y que lo puede aprender cualquiera, dijimos no, lo abrimos para todos. Y como en ese tiempo estábamos haciendo una experiencia con un grupo que estaba, digamos, haciendo un curso de autoconocimiento donde nos reuníamos una vez por mes durante 2 años, con este curso hicimos la experimentación, digamos, en la parte práctica de esto que fuimos descubriendo con él. Descubriendo en el sentido de sacar el velo, ¿no es cierto? Y después de eso, bueno, lo enseñamos, pero no teníamos expectativa con respecto a cómo sigue. Pero la gente que hizo el primer nivel empezó a ver resultados y dijo, bueno, queremos más. Y entonces surge el segundo nivel, que enseguida le vamos a explicar un poquito más para que se vayan dando cuenta ustedes de qué es lo que va pasando en ese proceso. Y bueno, y la gente ahora del segundo nivel nos pide algo más. Y sobre todo nos interesa aquellos que quieren transmitir esto. Y entonces uno de los requisitos, no sé si decir requisito, pero una de las pautas que nosotros quisiéramos es que ustedes lo vivan a sabio, que surja desde el corazón de ustedes, no una técnica nomás, no como algo, aprendí que si testeo que es 1, 3 y 5, ¿no? Si lo hacemos por número y digo armonizamos, se produce un efecto. No, sino que
realmente ustedes, desde el corazón de ustedes, vayan sintiendo un proceso de crecimiento. Y entonces lo que nosotros quisiéramos hacer en este tercer nivel es abrir esa posibilidad y hacer que ustedes puedan llegar desde un proceso de conciencia más lo energético a poder transmitirlo. Y eso es el objetivo y es lo que vamos a tratar de transmitirle en el día de hoy. Bueno, creo que la mayoría de acá ya conoce de qué se trata Sabio, ¿no? Lo mejor para nuestra vida es estar armonizado. Esto no es solamente un eslogan para nosotros, sino que pasa a ser una experiencia, ¿no? ¿Les ha pasado que de repente están en una situación y dicen, ¿y ahora cómo salgo de esto? ¡Ah! O se viene algo difícil, una situación difícil, y antes ya me preparo, ¿no? Ya empiezo con este proceso, ¿no? Lo que empieza a pasar es que empezamos a ver esto, o sea, la armonización no es solamente una técnica, sino que es una experiencia, ¿sí? En el nivel 1, en Sabio 1, lo que nosotros hacemos es primero conocer el testeo, la herramienta del testeo. Y eso lo que hace es que empezamos a conectarnos de una manera diferente, ¿sí? Pero no solamente nos conectamos porque accedemos a la información del otro, sino que empezamos a establecer un ida y vuelta de esa información. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de información no nos referimos solamente a datos, a nombres, a fechas, sino que nos estamos refiriendo a toda la frecuencia de información que tenemos en los distintos niveles, es decir, la parte física, como el nivel corporal, pero también todos los niveles que no vemos, como las emociones, lo magnético, lo esencial, ¿no? Y toda esa información, que lo podemos ver como vibraciones, como ondas, nosotros las empezamos a percibir. En el primer nivel, al principio, cuando Isidro nos dice que hay un nivel magnético, lo primero que decimos es, ¿qué? ¿Y eso qué? Y encima Isidro no da mucha explicación. Y eso es un poquito a propósito, porque lo que estamos haciendo en el primer nivel es ir más allá de lo que damos por sentado. Y empezamos a descubrir que está esa conexión con esa información, con esas frecuencias, y que hay más que eso, ¿no? Descubrimos el estado neutro. Y yo, ahora me toca a mí, yo les rompo la paciencia con el estado neutro, ¿no? Insisto en el estado neutro. ¿Por qué? Porque es la base que está permeando esta conexión. Es la base que me permite a mí abrirme de estos patrones o de estas barreras que me voy poniendo y permitir esa conexión con los demás, aunque el otro esté en España o del otro lado del mundo, o sea mi tatarabuelo. Y entonces empieza a haber una conexión que no tiene que ver con un orden actual, con un tiempo actual, sino que tiene que ver con algo que va más allá, ¿no? Ese más allá es un orden armónico que nos trasciende totalmente, porque nosotros nos vivimos como personitas acá en el planeta Tierra, separadas una de la otra, ¿no? Y sin embargo empezamos a ver que todas estas frecuencias de información, toda esta información que empezamos a conectarnos y está disponible para nosotros, nos trasciende totalmente. Y llega a aquellos lugares donde nosotros no tenemos ni idea. Y al principio decimos, no, ¿cómo puede ser que yo no sepa? ¿No es cierto? No, yo seguro esta respuesta ya la sé, ¿no? Voy a preguntar esto para confirmar lo que ya sé. Y después empezamos, a medida que vamos haciendo el proceso, empezamos a descubrir lo que es armonizar. Armonizar no es lograr lo que yo quiero. Armonizar es soltar.
Armonizar es conectar con la información que está, con las frecuencias, y permitir que ese orden armónico que me trasciende completamente vuelva a su orden. ¿Sí? Y entonces armonizar deja de ser tirar unos pasos mágicos, o tirar unos rayos o una visión ultrasónica, sino que pasa a ser algo que vuelve la armonía a todo el sistema. ¿Sí? Y empezamos a ver que no soy yo el que está armonizado, no es que yo soy superpoderosa, tengo superpoderes, y entonces yo, que es super guachi, te armonizo a vos, que pobrecita. No, estamos a la par, somos iguales, ¿sí? Porque en este sistema, que todos formamos parte, no soy yo la que armoniza, no son ustedes, sino que es la armonía en sí misma que se redescubre. Entonces, no hay un yo que está armonizando, sino que el sistema mismo nos guía a esa armonía. Saben que cuando hablamos de armonizar, ustedes cada vez más van a ir asociando la palabra armonizar con la palabra amor, ¿no? Cuando uno al principio siente que armonizar es una acción donde voy a hacer un cambio, y sin embargo, como ella dijo, es un soltar para que el sistema encuentre su propio equilibrio. Cuando encuentra su propio equilibrio, suceden milagros, y ese milagro sucede solo por amor. Y en este proceso, porque al principio nosotros no lo veíamos como un proceso, nosotros decimos, bueno, descubrimos esto, empezamos a descubrir en el sentido de sacar velos a este sistema, a estos pasos que podemos seguir, y después nos encontramos que cuando lo enseñábamos, el grupo cambiaba notablemente. Desde el momento en que entra el grupo, en el caso del fin de semana, el sábado a la mañana, al momento en que sale el domingo a la tarde, el grupo es totalmente diferente. Y es muy difícil de ver eso desde adentro, ¿no? Y entonces empezamos, nosotros experimentando como siempre, a medir el nivel de conciencia. ¿Se acuerdan que en el curso medimos el nivel de conciencia? Y nos sorprendimos, porque primero lo hicimos como experimento para adentro, y nos quedamos como, wow, mirá este cambio, no puede ser. Y entonces después lo empezamos a mostrar en los cursos. Porque empezamos a ver que eso pasaba, independientemente de lo que nosotros proponíamos, ¿no? Entonces, empezamos a descubrir que este proceso que empieza sucede de una manera natural. Y es un proceso de autorreferencia, es decir, de volver a tomar mi propia autoridad. Entonces empieza a abrirse un proceso de conciencia. ¿Sí? Dejo de esperar que el doctor me salve la vida, dejo de esperar que otro me traiga la solución y empiezo a ver que las respuestas están disponibles para mí y que yo puedo acceder a esa información. ¿Sí? Eso es un proceso que para mí es hermoso y es muy importante porque empieza a mostrarnos el valor que tenemos, cada uno de nosotros, por el hecho de estar acá. ¿Sí? Y en esto nos empezamos a descubrir como parte del sistema. ¿Sí? Empezamos a ver que ya no estoy yo acá y ustedes allá, sino que formamos todos parte del mismo sistema. Y que si una partecita se armoniza, todo el sistema se armoniza. Y que si entonces yo estoy trabajando sobre mí, todo el sistema se armoniza. Y si trabajamos sobre vos, todo el sistema se armoniza. ¿Sí? Entonces empezamos a vernos conectados, unidos, relacionados, como parte de un todo. ¿Se dan cuenta que eso pasa en el primer nivel? De una manera muy fácil. No tenemos que hacer un esfuerzo para darnos cuenta de eso. Eso pasa solo. ¿Sí?
ese descubrimiento para nosotros fue muy impactante. Y también fue muy impactante cuando empezamos a ver que en Sabio, el logo que tiene Sabio, que también salió por testeo, y los colores del logo también salieron por testeo, tiene un sentido. Y está manifestando, está expresando la esencia pura de Sabio. ¿Sí? En este logo nosotros podemos ver cómo este sistema empieza a mostrarse, ¿sí? Y cómo empieza a haber una interconexión entre todos los pétalos. ¿Sí? Lo que sucede en Sabio 2 es que las cosas se simplifican. Al principio parece que no, les voy a decir la verdad. Al principio no parece que se simplifican. Es más rápido, es mucho más rápido. Sí, es rápido, es ágil, es muy ágil. Lo que empezó a pasar con Sabio 2 es que empezamos a ver el proceso que empezó a haber en las personas. Y lo que empezó a pasar es que el hecho de que las personas practiquen Sabio 1 empezó a mostrarnos cómo agilizaban la información. Y esto un poco yo lo digo en los cursos. Es como si fuera que aprendimos un nuevo idioma. Hicimos todas las conexiones neuronales para aprender el nuevo idioma. Y al principio nos cuesta un montón modular, pronunciar las palabras, decir una oración que tenga sentido. Pero a medida que lo vamos practicando y lo vamos poniendo en marcha, se agiliza. Y paso a ser fluida en el idioma. Y paso a tener una buena pronunciación. Y paso a poder tener una conversación, no decir una frase, una conversación entera. Sin siquiera cuestionarme o ponerme en duda sobre lo que estoy diciendo. Empieza a pasar naturalmente. Es más, los pensamientos empiezan a venir en ese idioma. Eso sucede con Sabio. ¿Sí? Lo que empieza a pasar a partir de practicar el primer nivel es que toda la información que descubrimos, a veces por primera vez, en Sabio 1, empieza a agilizarse y empieza a hacerse disponible. Y entonces en Sabio 2 lo que hacemos es tomar esa velocidad y enfocarla. ¿Sí? Lo que hacemos es enfocamos y precisamos la armonización. El proceso de armonización es el mismo. Eso es lo maravilloso. O sea que con Sabio 1 ya podemos hacer de todo. Lo único que cambia es el ajuste de cómo vamos a apuntar la armonización. Y entonces, a veces, en vez de tener que hacer capitas y capitas de cebolla, como a veces pasa con Sabio 1, hacemos un flechazo. ¿Les pasó eso? El proceso que empieza en Sabio 1, de una manera supernatural, se potencia. ¿Sí? Y empezamos a reconocer esta información que nos empieza a atravesar. Empezamos a ver eso que empezamos a escuchar en Sabio 1. En Sabio 1 nos dijeron que había información del tatarabuelo. Y con Sabio 2 empezamos a ver en la cotidianidad, ¿cuántas veces sale eso? Nos dijeron que había información de un nivel magnético. Y en Sabio 2 lo vemos en la cotidianidad de las cosas. En Sabio 2 hay protocolos, ¿no? Donde uno, por ejemplo, pasa a trabajar la relación con el nivel esencial. ¡Qué sutil! Y sale en cosas cotidianas, eso está en un flash. Entonces, lo que pasa con Sabio 2 es que empezamos a manejar otras velocidades. Y todo eso está pasándoles a ustedes, aunque no se den cuenta. Y nos fue pasando también a nosotros. Por eso también nosotros seguimos creciendo. Con respecto a esto de velocidades, nuestro cerebro, cuando dice es más veloz, se le ocurre que va más rápido, sencillamente, ¿no? Pero lo de la velocidad no se refiere a un cambio de posición, sino que es
un cambio de frecuencia y lo veo desde otro nivel. Es, digamos, es como si alguien que está en la posición lenta va viendo el proceso pasito a paso, pero nada más que eso que estoy viviendo en este momento. En cambio, alguien que tiene una velocidad mayor ve todo el proceso de una sola vez. A mí una de las cosas que me sorprendió con respecto a esto de la velocidad es que un día estaba en la casa de un familiar y en el desayuno me sirve una naranja. Y en ese momento me di cuenta que estaba viendo una naranja y el final de un proceso. Pero para llegar a ser naranja tuvo que pasar antes por semilla, por planta, y llegó a ser naranja. Y en la naranja están las semillas de nuevo y están todas las posibilidades de todas las plantas. Entonces, aquel que tiene más velocidad ve el proceso completo. En cambio, el que está en la lentitud del proceso, cuando está en la materia, solamente ve una cáscara que adentro hay una fruta. También seguro ese proceso les pasó con el testeo, ¿o no? Primero, al principio, para testear era, ¿cómo voy a hacer esto? No me va a salir, ¿no es cierto? Eso. ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿No? Mi dedo no me responde. No hace lo mismo que el de Isidro. ¿No es cierto? ¿Y después qué pasa? Encontré uno que sí me responde. Y empiezo a experimentar y empiezo a probar. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a aumentarse la velocidad con la cual puedo percibir las respuestas. ¿Les pasó eso? Y antes, incluso antes de que se me mueva el dedo, ya sé cuál es la respuesta. Eso es el cambio de velocidad. ¿Sí? Este cambio de velocidad lo podemos ver en los pétalos. Cuando nosotros incorporamos el sistema completo, si vemos el gráfico del logo, podemos ver cómo tiene una base sobre la cual todo se une. Y es como si fuera, podemos ver que están los distintos niveles, podemos ver que está el estado neutro en el medio, ¿no es cierto? Y también podemos ver cómo el proceso que nosotros vamos teniendo en un punto está todo integrado. En este punto yo no necesito ir a ver toda la información que hay en un nivel para... Acá tengo la información de todos los niveles. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos asentados en el proceso, es decir, vamos practicando, lo vamos tomando, lo incorporo, lo hago propio a esto, lo que empieza a pasar es que la flor se abre. ¿Sí? Y de eso se trata el tercer nivel. Como por ejemplo la semilla que va germinando, va saliendo el pequeño tallo, se va abriendo la hojita y hasta... Claro, es un proceso que empieza a suceder naturalmente, ¿sí? Vivo. Y entonces en el tercer nivel, lo que nosotros vemos, que es un poco lo que nos pasa a nosotros. El aprendizaje sigue estando en la medida que yo sigo explorando, jugando con Sabio, me lo adueño y ahora lo puedo empezar a compartir. ¿Sí? Cada vez que nosotros damos un curso, nosotros aprendemos. Nosotros descubrimos cosas nuevas. El proceso no se da en ustedes y nosotros estamos fuera. ¡No! Es un proceso, es un único proceso. En nosotros, es más, todas las veces, no, me di cuenta de esto. Me di cuenta de esto que digo siempre. Es así. ¿No? Porque en este proceso de poder hacer lo propio y poder compartirlo, hay un feedback, hay una retroalimentación, está lo vivo. ¿Sí? Y de eso se trata Sabio 3. El tercer nivel de Sabio es la formación
para aquellos armonizadores que quieren seguir compartiendo esto. ¿Sí? Es una forma de continuar el aprendizaje propio. O sea, les voy a hacer honestidad brutal lo mío. Un poco, disculpen si no es muy sutil, pero a mí no me interesa que ustedes sumen títulos. A mí lo que me interesa es que ustedes hagan el proceso. A mí no me interesa si ustedes son máster de sabio. ¿Sí? A mí lo que me interesa es que esto lo puedan vivir. Esto no es algo estanco, no es 4 pasitos, 4 flexiones diarias para generar un músculo. Esto es un proceso que se vive continuamente. Y eso es lo que a mí me interesa, que ustedes puedan captar, que ustedes puedan tomar y ustedes lo puedan transmitir también. ¿Sí? Por eso la invitación es hacerlo como vivencia. No se trata de acumular cuadernillos, acumular conocimiento, sino de tomar experiencia. ¿Sí? ¿Cuándo yo puedo transmitir algo de una manera súper clara? Cuando yo lo conocí, cuando yo lo experimenté, cuando yo lo integré. Si no tengo idea de qué se trata, no lo puedo transmitir. Entonces, como dijimos desde el principio, la idea acá es invitarlos a experimentar. Igual que en Sabio 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le dijimos? Sabio 1 es súper práctico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de Sabio 3? Hacer un proceso. ¿Sí? En nosotros mismos, para después transmitirlo a los demás. Y a esto es lo que le llamamos vivir el proceso de sabio. Es decir, la modalidad lo vamos a hacer en módulos y de una manera circular. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea es que ustedes puedan ir haciéndolo en su propio tiempo y a su propio ritmo. ¿Sí? Entonces, los módulos se van a ir dictando una y otra vez, cada cierto tiempo, para que ustedes los puedan ir tomando cuando sea oportuno para ustedes. ¿Sí? Esta modalidad permite que cada uno pueda ir avanzando en los módulos y que se pueda sumar casi en cualquier parte de la formación. Es decir, hay una parte que va a ser la final, que es donde realmente uno se prepara para dar el curso, específicamente, que eso va a ser lo último que den. ¿Sí? Pero todos los otros módulos están hechos para que ustedes los puedan ir tomando en distintos momentos. ¿Sí? Y no importa si se saltean uno, después lo pueden tomar. ¿Se entiende eso? Y no es obligación, digamos, que después tengan que dictar cursos, porque alguien lo puede hacer a los talleres solamente para hacer el proceso de autoconocimiento. Los módulos sería Liber, el módulo de Liber, que ya hay algunos que lo tienen acá. Buscando el diamante, que hay algunos que también lo tienen. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, porque este curso se dictó, no sé, hace bastante ya. Sí, no. Buscando el diamante se comenzó a dictar en 1994, pero después fuimos desarrollándolo más y se dictó, digamos, con frecuencia a partir del 2000. Y es un proceso de descubrimiento, de poder descubrir cuál es el aporte que estoy haciendo como esencia y que estoy experimentándolo en este mundo. El último curso, creo, de Buscando el Diamante se dictó en el 2015, 14 me parece. Que después seguimos, claro, exactamente. El libro fue antes. Pero en ese proceso, sí. Práctica supervisada sería como uno de los primeros módulos del tercer nivel que los vamos a estar invitando a hacer prontamente. Preequilibrios y armonización básica, es decir, profundizar específicamente en lo que son los preequilibrios y la armonización básica. Sabio en la genealogía, proyecto de sentido y autobiografía.
Este es parte de un proceso, o sea, este es otro módulo que es parte de un proceso que vamos a estar trabajando sobre nosotros, ¿sí? En cada uno de los módulos vamos a estar aprendiendo cosas y necesariamente incorporando cosas para nosotros. Después hay un módulo que es la charla, presentación y armonizaciones públicas para que ustedes puedan empezar a dar las charlas, ¿sí? Los niveles y las cualidades. El estado neutro, que este módulo se va a dar en modalidad de convivencia, es decir, fin de semana con estadía, a definir, no sé dónde va a ser, pero sí la idea es que podamos ir trabajando todos juntos desde que llegamos hasta que nos vamos, de manera vivencial y práctica, un montón de ejercicios para ir trabajando cada uno de los puntos de la armonización básica, especialmente el reconocimiento del estado neutro, ¿sí? Y luego lo que sería el último módulo, que es el dictado en sí mismo del curso de sabio, ¿sí? Como las distintas charlas y cuáles son las partes del curso que se enseñan. Requisitos. Para poder hacer la formación, es decir, el tercer nivel, es necesario e imprescindible haber tomado sabio 1, sabio 2 y practicar. ¿Por qué? Porque como venimos diciendo, esto se trata de vivir el proceso. Y en la medida que yo voy practicando y poniéndolo en marcha, es como los circuitos se van aceitando y la información empieza a fluir y empiezo a adquirir la velocidad. Si no lo hago y tengo el manual en la biblioteca, no me sirve mucho, ¿sí? Y entonces lo van a poder hacer, siempre y cuando se pongan las pilas, ¿sí? Porque el proceso que se va haciendo se va dando naturalmente, ¿sí? Para obtener la certificación para enseñar Sabio 1, ahí sí, hay que completar la formación, es decir, todos los módulos, una monografía, que es lo que se desarrolla en uno de los módulos, se dan las pautas y se empieza a trabajar, pero esta monografía es sobre el trabajo que estoy haciendo en mí. Es decir, no me interesa que me escriban un cuento, sino que la monografía es el proceso de descubrir lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo. Es una forma de poder anclar este proceso que estamos viviendo, ¿no? Y la entrega de 200 casos supervisados. ¡200! Claro, ¿sí? El tema es que estos casos supervisados se refiere a que cumplen un proceso que lo vamos a ver en el primer módulo, que es el de las prácticas supervisadas, ¿sí? ¿Y por qué 200 casos? Porque eso nos permite tener una variedad, un abanico de casos, de práctica, y tenemos 2 años para hacerlo. Entonces, la práctica supervisada, el módulo, que sería el del primer módulo que se va a dar, sería que vamos a ver cómo es una sesión de sabio, es decir, poder darles a ustedes una estructura de la sesión, ¿sí? ¿Cuáles son los indicadores de seguimiento? Entonces ahí se ven lo que es niveles de estrés, niveles de energía, niveles de conciencia, ¿sí? Además de la calibración que hacemos. Preguntas, las benditas preguntas. ¿Y ahora cómo pregunto? ¿Y qué hago con esto? ¿Y cómo busco la desarmonía? ¿No? Acá vamos a estar puntualizando bien todas estas preguntas que surgen en el primer nivel. Y lo vamos a estar abordando desde un lugar de atención al otro, ¿sí? Entonces se va a puntualizar mucho sobre este tema. Y después el ofrecimiento que le hacemos nosotros a ustedes es que en el caso de tomar la práctica supervisada, nosotros les damos un lugar en el consultorio, en el SEATA, que va a estar destinado a lo que son las prácticas. Entonces cada uno que quiera participar de este proceso puede tener un día de atención donde todas las personas que quieran tomar sesiones de sabio se va a derivar a esa práctica. Entonces les estamos dando la posibilidad de que ustedes puedan tener los casos. Para las personas que no viven acá, no se van a venir hasta acá para hacerlo, ¿sí?
para las personas que no viven en Rosario, lo pueden hacer donde ustedes están haciéndolo ya, ¿sí? Y presentan los casos como les enseñamos en la práctica. Es decir, nosotros le vamos a dar cómo sería una sesión de sabio y le vamos a dar unas preguntas de análisis de cada uno de los casos. Eso es lo que ustedes tienen que entregar, ¿sí? Porque es lo que les va a dar a ustedes también la herramienta de poder incorporar la información de cada uno de los casos, ¿sí? Fácil, no es difícil. Uno va teniendo una ficha y lo que hacemos nosotros acá también es como tener este indicador de seguimiento. Entonces, si vemos a la persona, vamos viendo qué es lo que va pasando con la persona, ¿no? Y la idea también es empezar a ver y tomar esta información que ya está desarrollada, pero que tal vez no la tenemos enfocada a una sesión, ¿sí? Lo que van a recibir ustedes allí son pautas donde ustedes van a poder medir el proceso que hace la persona entre una consulta y la otra. Entonces, más allá de lo que la persona le diga o lo que la persona sienta, ustedes van a poder ir viendo, esta persona va haciendo un proceso de armonización, hay un cambio de conciencia, todo ese proceso lo van a ir conociendo, pero con exactitud, no más o menos, sino con exactitud, milimétrico casi, porque se mide porcentajes. Muy bien, creo que una de las partes más interesantes de esta propuesta de Sabio 3 es la posibilidad de que ustedes hagan el proceso, ¿no? Es lo que más me motiva y lo que más me entusiasma hacerlo, les soy sincera. A mí me encanta compartir la información, me encanta compartir lo que voy descubriendo y el crecimiento que uno va haciendo cuando eso sucede es maravilloso, ¿no? Y la posibilidad de que ustedes también hagan eso, para mí es el mayor regalo que les puedo dar, ¿no? Esta va a ser la primera vez que se va a dar este módulo, específicamente para que aquellos que quieran empezar ya se pueda empezar a mover todo el proceso y también puedan empezar a hacer las prácticas. Acuérdense que esto no se trata de cumplir pasos, sino de hacer un proceso. Probablemente este módulo sea un módulo que se repita varias veces. Una pregunta. ¿Puede ser que todo ese proceso que ustedes están diciendo ya se esté produciendo? Sí, empieza cuando uno toma sabio. Lo que nosotros queremos es que esto se le haga práctico en el consultorio, ¿no es cierto? De tal manera que ustedes puedan percibirlo no como algo etéreo, como algo, mirá qué casualidad que se me armonizó ¿no? Sino que así como nosotros vamos haciendo un proceso, que la persona que se acerca también pueda tener un proceso y nosotros como guías tener pautas de que realmente se hace ese proceso. Sabio 3 no se trata solo de consultorio, fíjense que se trata de poder transmitir el curso, pero le estamos pidiendo que hagan consultorio. ¿Por qué? Porque la práctica es lo base. Si no practico, ¿se entiende? Entonces por ahí también esto, ¿no? El número 200 impacta, ¿no es cierto? Parece que es un montón, parece nada más. Pero está hecho así también para que la base sea la práctica, la base sea la experiencia, ¿sí? Que no sea un concepto o una idea de lo que debe ser, sino que sea lo que yo voy experimentando. Y esa experiencia que voy acumulando, que voy juntando, que voy viviendo, se pueda establecer, ¿sí? Hay muchos de ustedes que hacen mucha práctica donde están. Entonces la aclaración es que cada uno va a seguir haciendo la práctica en el lugar en el espacio que sea, solamente que le vamos a dar una pequeña estructura para que ustedes tengan un seguimiento y nosotros también de cómo van desarrollando esto.
Y entonces, el lugar que nosotros ofrecemos en el consultorio es para el que no tiene un lugar y quisiera un espacio y llevar gente que conoce y tener un lugarcito, pero el que está afuera o el que ya tiene su lugar y ya tiene donde hacerlo, está perfecto. Solamente que una vez que le damos ese módulo, ya va a tener la guía de lo que nosotros queremos evaluar, digamos. La experiencia de la aplicación de Sabio la tenemos todos, ¿no? Y el descubrimiento de cómo se va aplicando de una manera cotidiana se va haciendo en la práctica, ¿no? De nuevo, esto no se trata de acumular títulos ni generar una imagen nueva, o sea, esto es un proceso, ¿sí? Cada uno tiene su tiempo, su ritmo y cada uno va a ir descubriendo las cosas en la medida en que se abre para cada uno, ¿no? Los módulos se pueden repetir, de hecho también invitamos a repetir Sabio 1, invitamos a repetir Sabio 2, las veces que quieran, ¿sí? Los módulos se pueden repetir, se van a ir dando, se van a ir repitiendo. Hay, por ejemplo, hay algunos módulos que se van a dar más de una vez por año. Por ejemplo, el módulo de práctica supervisada, el módulo de LIBER, que es un curso en sí mismo y que es independiente, entonces lo puedo tomar solo LIBER. Las personas que ya tomaron LIBER pueden tomar el resto, ¿sí? El resto de los módulos, o sea que ya lo tienen, ¿sí? Por ejemplo, vos LIBER ya lo tenés. El módulo de práctica supervisada seguramente se va a dar más de una vez al año y, por ejemplo, la práctica supervisada lo podemos tomar una vez que tengamos Sabio 2. ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? Entonces, la idea que es que podamos poner en práctica aquello que vamos aprendiendo. ¿Sí? ¿Práctica supervisada es un único módulo? Sí, es un módulo. Un módulo que lo que tiene es que después, como parte del curso de la formación entera, lo que hay que presentar son los 200 casos en base a ese módulo. Se va a ir dictando un módulo más o menos cada 3 meses aproximadamente. Entonces, en el término de 2 años, vamos a dictar todos. En medio puede ser que se repita alguno. El primer módulo sería el de práctica supervisada, porque ahí nos da el empujón para empezar a hacer la práctica y juntar los casos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí. Estos 200 casos tienen que ser con una persona que quiera venir a tratar un tema para armonizar, o puede ser, por ejemplo, una persona que no sepa que le estamos armonizando un tema y podemos controlarlo solos. En general la idea es que sea un caso, o sea, una persona que se pueda hacer un seguimiento, ¿sí? Esa es la idea. Y como las preguntas van a ser en base a la interacción y demás, entonces como que por ahí hay algunas cosas que no te van a entrar para hacerlo, ¿sí? También nosotros es abrir y avisar que se abren las prácticas supervisadas para que las personas puedan tomar cursos y pedir los datos de aquellos que estén haciendo las prácticas, para tomar turnos, sí, perdón. Entonces, nosotros sabiendo quiénes están haciendo las prácticas supervisadas, vamos pasando los datos para que las personas se vayan contactando con ustedes. Y allí va a haber, digamos, esas prácticas supervisadas van a ser cobradas. O sea, la persona que viene a hacerse atender va a pagar una cantidad donde la persona que hace la práctica en el consultorio va a recibir una parte de ese dinero y una parte queda para el CIATA. Y esto viene también a aclaración que varias personas nos preguntaron, bueno, yo aprendí Sabio 1, pero ¿puedo atender a otra persona? Y entonces aclaramos que sí, ¿no? Y de hecho nosotros también damos las bases para que eso pueda sostenerse. Y de hecho ya hay un montón de ustedes que ya lo están haciendo, lo cual está fantástico, ¿sí?
se desarrolla solo en todo esto que ustedes están diciendo. Nosotros venimos de un pueblo chico y donde somos muy pocos los que sabemos del sistema, y sin embargo hoy por hoy creo que casi el pueblo sabe del sistema sin que en algún momento nadie se propusiera ni una propaganda ni nada, pero es como que solo va moviéndose y uno se da cuenta que es una, no sé si la palabra es energía, pero está vivo. Es algo así. Y se siente cuando uno está armonizando, cuando uno está haciendo el proceso de armonización con alguien que no es uno. Porque fluyen hasta las preguntas para testear que no son de uno, porque uno ni siquiera está pensando. No sé, no sé cómo decirlo con palabras, no sé si se comprende. Claro, lo que sucede es que son hechos siempre nuevos, ¿no? Anoche hicimos nosotros una presentación y nos llamó la atención que antes de ir nosotros siempre armonizamos en las presentaciones. Las tuvimos que armonizar, pero un montón de veces. Yo la armonicé ya desde día antes, no sé, 4 o 5 veces. Y en el viaje fuimos testeando si era necesario armonizar y tuvimos que armonizar prácticamente los 4 que viajábamos. Y cuando llegamos allá nos dimos cuenta que toda la gente que fue muy conflictiva, venía con muchísimas experiencias de conflicto en la vida, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta que no solamente estábamos armonizando el hecho de la presentación, sino que también estábamos armonizando cosas de la vida de esas personas, ¿no es cierto? Y esto es lo nuevo. Antes no nos dábamos cuenta que pasaba esto. Y así es con cada una de las vivencias y que con cada una de las personas con que ustedes se vayan encontrando. Una cosita con respecto a la práctica supervisada. No es una consulta médica, es un proceso de armonización donde ustedes no quedan expuestos al sistema médico, no quedan expuestos porque no dan medicamento, solamente hacen la armonización y tampoco dan diagnósticos. O sea, no es una sanación. No, eso es una armonización. La sanación es un proceso que es determinado con respecto a la salud. En cambio, la armonización es un proceso donde el sistema general tiende a buscar un equilibrio. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿El valor? Sí. El valor de los módulos va a depender de cada módulo, porque hay módulos que son cursos en sí mismos, hay módulos que son de 2 fines de semana, otro que es el sábado solo, otro que va a ser con estadía, entonces por ahí es variable, pero lo vamos a ir comunicando más o menos con cada uno de los cursos, los vamos publicando. Hay gente por ahí que viene a armonizar, realmente que vienen que quieren que la armonice. Y otros que vienen como diciendo voy a probar o voy a ver qué es esto. Y puede ser que tenga más efecto el que realmente quiere que lo armonice, que el que viene como diciendo voy a ver qué pasa. ¿Me explico? ¿Sabes? Según mi experiencia, nosotros lo que armonizamos es la desarmonía. Aquel que viene solamente por curiosidad, quizás viene con una desarmonía que nosotros tenemos que armonizarla y se va a sorprender del proceso de cambio que se produce. Ahora, puede ser que alguien venga sencillamente porque otra persona vino la mamá, entonces la hija, yo también quiero experimentar porque la mamá se quedó sorprendida de lo que pasó con esa armonización, yo también quiero experimentar. Y uno testea y no hay desarmonía. Entonces, bueno, ahí no podemos hacer nada. Buscaremos el punto de desarmonía, quizás sea la curiosidad, por ejemplo. Yo creo que a veces lo que sucede es que a veces uno está más abierto en cuanto a la percepción o menos abierto, ¿no? O a veces estamos como muy enfocados en esto,
Bueno, yo voy a probar qué pasa, pero lo que quiero es lograr eso. Pero no te lo digo. Pero quiero saber qué pasa con eso. Y entonces, si yo estoy enfocada en eso y nada más, y no veo todo el resto, estoy midiendo en comparación a esto. Entonces yo te voy a decir en referencia a esto si cambia o no cambia. Pero nunca te dije a vos de esto. O por ejemplo, otra cosa que pasa es que la percepción de la persona va cambiando. Y como la armonización es tan natural, a veces ni nos damos cuenta del cambio. ¿Les pasó a armonizar a alguien con dolor? Y le dice, ¿cómo seguís? No, sí, igual, ahora tengo una molestia. Y la persona te está diciendo que está igual, pero de dolor pasó a molestia. No es igual. ¿Sí? Entonces, a veces la percepción de la persona es tan sutil el cambio que no llega a verlo o no llega a notarlo. Yo creo que eso depende de la capacidad de observación que tiene cada uno. Hay personas que están muy dispuestas a hacer un cambio y no ven el resultado, y personas que no tienen ni idea de lo que va a pasar y vienen a ver qué onda y se encuentran con un cambio espectacular. Entonces depende mucho de la percepción de cada uno. Yo no diría que, claro, ahí hay una cuestión de percepción más que de efecto o no efecto. Está bien dicho percepción, pero podríamos decir atención, ¿no? O sea, donde uno pone la atención. Porque, por ejemplo, nosotros estamos sentados ahora y sentimos cómo nos apoyamos en la cola. Pero resulta que ahora quiero sentir cómo siento el calzado, ¿no? Porque el calzado también, de alguna manera me me olvidé de la cola, ¿no? Se va la atención para allí. Entonces, cuando muchas veces nos vienen con un problema, nuestra atención se dirige a un punto y nos cuesta abrirnos a otras posibilidades. Lo que nos abre a esas otras posibilidades es el estado neutro. Gracias por haber venido. Sí, muchísimas gracias. Los que quieran y los que estén interesados, los que se acercan con Alexis y les pasamos toda la información y los datos. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos.